Fíjese que Estados Unidos, por primera vez en todo este poco más de un año de pandemia de COVID, dejó entrever la posibilidad de que exportará las vacunas contra el COVID-19, las vacunas de Pfizer, de la Moderna y de Johnson Johnson. Son de entrada 20 millones de vacunas que la administración de Joe Biden enviaría al extranjero. Si se suman pues otro tanto, 60 millones de AstraZeneca, pues estamos hablando de un buen número, 80 millones de dosis. De esto queremos platicar esta tarde con Javier Tello. Él es médico cirujano y analista en políticas de salud. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío, qué gusto. Igualmente, Javier, ¿cómo interpretas, qué lectura le das a esto? Y sobre todo, ¿México podría beneficiarse de estas 80 millones de vacunas? A ver, primero que nada es una buena noticia y hay que decir un par de cosas. Primero que nada que es algo que evidentemente se ve bien. Biden había tenido una presión internacional y una presión por parte de la Organización Mundial de la Salud para que hicieran dos cosas. Número uno, que incrementaran su donativo, no es una cuota, pero es lo que puedan ellos aportar al mecanismo de COVAX, que como sabemos, pues ha estado siendo un verdadero fracaso porque no han logrado llegar a las citas de entrega de vacunas y están en graves problemas monetarios. Entonces, bueno, lo que urgió la Organización Mundial de la Salud era que los países que tuvieran la capacidad entregaran, no en meses, sino en días, cantidades importantes de vacunas para hacerlas llegar a otros países. En este sentido, hay que recordar que los Estados Unidos, las empresas que son norteamericanas, tenían un veto particular que viene de la administración de Trump, ya que la administración de Trump había invocado esta ley que tienen ellos para caso de guerra, en donde tenían que prohibían a las empresas hacer exportaciones directas de insumos que fueran para una emergencia. Por eso es que vimos que Pfizer estaba exportando al resto del mundo a través de sus plantas en Europa, etcétera. Bueno, con esto ya pueden hacerlo de manera directa, además de que, hay que decirlo, el abasto para los Estados Unidos está más que garantizado. Hoy publico yo un artículo donde hablo precisamente de cómo se están aplicando a todo el mundo las vacunas en Estados Unidos, precisamente por eso. Entonces, con esto, Biden logra quitarle un poco de la presión a la opinión pública y a la opinión internacional que le estaban pidiendo, por un lado, que donara vacunas y por el otro, que se dieran las patentes, lo cual es una discusión completamente aparte. En este caso, creo que es una buena noticia. Ahora bien, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Todavía no se sabe. Ahí sí los Estados Unidos se reservan el derecho de decir a quién le van a enviar estas vacunas. Entendemos que muchas de ellas serán a través del mecanismo de COVAX, que es por donde han estado haciendo presión todos los países del mundo y de donde se benefician los países más pobres. Para tu pregunta de México, no lo creo, porque en este momento México, número uno, ha estado teniendo un abasto, vamos a decir, constante de varias fuentes, es decir, no es que nos hagan falta vacunas. Si hacemos caso a los números oficiales, hay cerca de 6 o 7 millones de vacunas que no han sido aplicadas, que las tenemos en espera. Entonces, vaya, no es que nos falten vacunas y hemos estado recibiendo bajo contrato directamente de Pfizer y también de AstraZeneca, aunque ellos no dependen exactamente de la Unión Americana, pero hemos tenido esto. Yo dudaría que dentro de este envío o dentro de estas intenciones estuviera considerado México, ya que México, insisto, tiene cubiertas sus expectativas, según nos dicen, con acuerdos comerciales ya firmados. Claro. Javier, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. A propósito del proceso de vacunación en nuestro país, Javier, ¿cómo tendría que ser este programa pues de cara a un eventual regreso a las aulas? En Estados Unidos, desde la semana pasada se ha comenzado a vacunar a niños a partir de los 12 años y pues sigue siendo un foco de preocupación de las familias pues en el momento en que los niños regresen a las escuelas. Es una excelente pregunta, Rogelio. Mira,
A todos nos da gusto que pueda haber un regreso a lo que, entre comillas, es la normalidad. Y evidentemente muchos padres de familia, inclusive pues, los mismos alumnos y muchos académicos están pidiendo que se regrese a las escuelas. Pero hoy, lamentablemente, hay que ser muy pragmáticos. La única garantía que nosotros tenemos es que los maestros están vacunados. Y esto pues es verdaderamente muy poco. No sabemos qué va a ocurrir con los alumnos que vengan de familias en donde haya COVID activo. No sabemos qué va a pasar con aquellos que tengan padres de familia menores de 40 años y que estén contagiados. Lo que no vemos es, primero que nada, un programa de detecciones en las escuelas, un programa de seguimiento de los contactos. ¿Cuáles son los planes de acción de emergencia que se van a tomar en caso de que hubiera un contacto en una escuela? No hemos visto que haya una proactividad en vacunar a los alumnos que están regresando a clases, cuando en muchas universidades de Estados Unidos y de Europa ya se está pidiendo que los alumnos no regresen si no están vacunados. ¿Por qué? Porque ya lo tienen abierto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo particularmente, y lo he dicho, ya lo han de haber escuchado ustedes varias veces, creo que México está haciendo un trabajo muy lento de vacunación. Es decir, no, como tenemos nosotros o estamos supeditados supuestamente a lo que llegue, pero por otro lado estamos amarrados con el sistema de vacunación que tenemos, la verdad es que el mejor día que nos ha ido hemos estado cerca de los 400 o 500 mil dosis aplicadas, pero el promedio matemático de los días que llevamos entre las 23 millones casi de vacunas que se han aplicado, nos habla de que no logramos sobrepasar las 120, 130 mil dosis diarias. Es decir, estamos haciendo las cosas muy lentas. La pregunta es, ¿cuándo van a ser vacunados? Ya no los menores de 40 años, los muchachos en las universidades, los adolescentes que hoy ya están siendo vacunados en los Estados Unidos, ¿sí? Ninguna de estas poblaciones estaba contemplada en el Plan Nacional de Vacunación. Claro, si le preguntas a Hugo López-Gatell, te va a decir que estaba en la parte de resto del país, con miras a primavera del 2022. Entonces, esto evidentemente, bueno, pues es impensable con un regreso a clases. Creo que México necesita dar un golpe de timón muy importante para acelerar mucho el proceso de vacunación y precisamente hacerlo más práctico y más fácil para estas poblaciones. ¿Qué debemos entender por un golpe de timón para hacer más eficaz esta vacunación, Javier? Bueno, primero que nada, el que todo mundo esté vacunando, no solamente en donde el gobierno tiene el control, porque sabemos que de esto se trata, de tener el control. Te pongo un ejemplo. Ellos dijeron que finalmente se iba a vacunar al personal, profesores y administrativos de la UNAM, que hubieran sido incluidos en las listas y las listas hubieran sido aprobadas. Es decir, tuvimos cerca de 3 o 4 semanas un proceso para ver a quién sí le dábamos permiso de vacunarse dentro de los profesores de la UNAM. Es más importante esto que decir, ¿saben qué? Vengan todos y todo el que se pare por la universidad con su credencial, adelante, lo vamos a vacunar. Evidentemente que nos van a decir que, bueno, no, hay que ver las dosis. Y yo vuelvo a lo mismo. En este momento, mientras estamos hablando, hay más de 6 o 7 millones de dosis, contando las que llegaron hace unas horas al aeropuerto, que están listas para ser administradas. Entonces, creo que esa es la logística que deberíamos tener, uno. Y dos, todo mundo debería ser un vacunador. Deberíamos estar incluyendo a las autoridades estatales, no solamente en sus estacionamientos o en sus grandes macrocentros como los están poniendo, sino que realmente los sistemas de salud de cada estado vacunen, que las universidades vacunen, que los hospitales privados vacunen, tal y como lo están haciendo con éxito ya muchos países que han logrado acelerar muchísimo sus procesos. Claro. Javier, ¿se tiene alguna idea, alguna precisión de cuánto está gastando México en vacunas contra COVID-19 y cuánto tendríamos que irnos preparando, como tú dices, ya para el 2022, puesto que pues todo indica que la mayor parte de los jóvenes se tendrá que vacunar hasta el próximo año? No lo sabemos y no lo sabemos porque el gobierno no quiere que lo sepamos, Rodrigo. Estamos nosotros hay que recordar información que ha sido clasificada durante 5 años, alegando que son obligaciones contractuales, por lo tanto no sabemos cuánto estamos pagando, cuánto ya se pagó, a quién ya se le pagó. A veces el secretario de Hacienda nos da unos números, pero entonces lo que no nos dice es de qué cuenta contable, de qué casita del Excel salió del presupuesto. Yo nada más les digo una cosa, si vamos nosotros y revisamos el texto del presupuesto de egresos de la Federación 2021, la palabra COVID no aparece, mucho menos las vacunas para COVID. A mí lo único que me quedaría de consuelo es que en septiembre o cuando esté haciendo el presupuesto 2022, alguien nos diga, COVID, su enfermedad, sus medicamentos,
los hospitales y las vacunas van a valer esto y lo vamos a colocar en esta parte en el presupuesto. Hoy no sabemos absolutamente nada sobre esos números. Pues Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud. Como siempre, te apreciamos mucho tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. Que tengas buena tarde. Me da mucho gusto. Buenas tardes. Cuídense. Igualmente.